Continuando con las charlas de fisiología respiratoria, hoy vamos a dar el segundo seminario de fisiología respiratoria, en el cual vamos a hablar de las resistencias que normalmente fisiológicamente se oponen a la ventilación y la manera de evaluar esas resistencias. Básicamente hablaremos de espirometría. En la primera charla teórica habíamos comentado o desarrollado cómo se generaba una diferencia de presión necesaria para que el aire entre y salga del aparato respiratorio. Pues bien, ese aire que entra y sale del aparato respiratorio tiene que vencer resistencias que son fisiológicas, que son normales. Y esas resistencias que normalmente se oponen a la entrada o a la salida del aire se pueden dividir de una manera didáctica en resistencias de tipo elástico y resistencias de tipo no elástico. Y las resistencias de tipo elástico comprenderán la compliance o distensibilidad pulmonar y la tensión superficial. Mientras que las resistencias no elásticas comprenderán la viscosidad de los tejidos y la resistencia de la vía aérea. La viscosidad de los tejidos aporta muy poco a las resistencias no elásticas realmente, de modo tal que referirse a las resistencias no elásticas y hacerlas sinónimo de la resistencia de la vía aérea no está mal, insisto, porque la viscosidad aporta bastante poco. Entonces, resistencias no elásticas, fundamentalmente resistencia de la vía aérea. Y la alteración de las resistencias en el aparato respiratorio, tanto las elásticas como no elásticas, es bastante frecuente y con frecuencia enfermedades pueden caracterizarse por aumentar este tipo de resistencias. El ejemplo clásico es el asma bronquial, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que son enfermedades de alta prevalencia, que se caracterizan fundamentalmente por aumentar la resistencia de la vía aérea, por lo tanto aumentar las resistencias no elásticas. Y la manera de evaluar estos cambios en la resistencia es la espirometría, que la etimología de la palabra espirometría es medir el aire expirado. A través de la medición del aire expirado, como vamos a ver más adelante, yo puedo evaluar cómo están las resistencias y toda vez que aumenten las resistencias elásticas, van a dar lugar a un patrón espirométrico que se conoce como alteraciones de tipo restrictivo. Y toda vez que aumenten las resistencias no elásticas, ahora van a dar lugar a un patrón espirométrico que se conoce como obstructivo. Y de esto hablaremos un poquito más adelante. Y la ecuación básica que nos va a guiar a lo largo de toda la charla es la siguiente. Flujo es igual a delta P, o sea, diferencia de presión sobre resistencia, y resistencia será igual a delta P sobre flujo. Toda vez que aumenten las resistencias, sean elásticas o no elásticas, va a haber alguna alteración en el flujo. Y vamos a ver que, de alguna manera, cualquier aumento en las resistencias o me produce una caída en el flujo o me produce una caída en el volumen. Y uno de los componentes incluidos en las resistencias elásticas era la tensión superficial. ¿Y qué es esto de la tensión superficial? Bueno, la tensión superficial es una propiedad que tienen los líquidos cuando existe una interfaz aire-líquido, que es lo que le permite, por ejemplo, a los mosquitos caminar sobre la superficie del agua sin hundirse. ¿Y esto por qué se produce? ¿Y cuál es entonces la razón de este fenómeno? Fíjense que ahí hay una molécula que está en el seno de la masa líquida, y esa molécula es atraída por las moléculas que la rodean, por la que está por arriba, la por debajo, por delante, por detrás, etc. De modo tal que está atraída por fuerzas que tienen la misma magnitud y sentido opuesto. Por lo tanto, la resultante de fuerza de esa molécula o de esas moléculas que están en el medio de la masa líquida, la resultante es cero. Distinto a lo que sucede en la interfaz aire-líquido, justo en la superficie del aire, que es esa molécula que se ve allí. Esa molécula es atraída, al igual que la del seno de la masa líquida, por todas las moléculas que están alrededor de ella, al lado y por debajo, pero no por las que están arriba, porque las de arriba no son moléculas de agua, sino que son moléculas de aire. Y eso, a diferencia de las moléculas que están en el medio de la masa líquida, ahí sí se genera una resultante, porque las moléculas que están por debajo no están contrarrestadas por fuera por
por moléculas que estén por encima de ella, porque las moléculas que están por encima de ella son de aire. Entonces hay un vector de fuerza, una resultante de fuerza que tira hacia el seno de la masa líquida. Por lo tanto, la tensión superficial tiende a disminuir la superficie entre el aire y el agua, ¿de acuerdo? Entonces tiende a achicar la masa líquida y genera un film sobre la interfaz aire-líquido que permite que, por ejemplo, el mosquito pueda caminar sobre el agua sin hundirse. ¿Y qué tiene que ver entonces la tensión superficial con la fisiología respiratoria? Bueno, el alvéolo tiene aire en su interior, por lo tanto tiene una interfaz aire-líquido. Y el alvéolo es una estructura parecida a una esfera. Y los fenómenos de tensión superficial en las estructuras que se parecen a una esfera son estudiados por la ley de Laplace. Y la ley de Laplace, ustedes recordarán, que dice que la presión es igual al duplo de la tensión e inversamente proporcional al radio. De modo tal que si yo tengo una esfera con un radio chico, esa esfera para una tensión determinada va a tener una presión mayor en su interior. Y si se dieran estos fenómenos de tensión superficial explicados por la ley de Laplace en el aparato respiratorio, la cosa sería complicada. ¿Por qué? Porque fíjense que ahí a la derecha tenemos un alvéolo pequeño y a la izquierda un alvéolo más grande. El alvéolo pequeño tiene un radio menor, y si tiene un radio menor, según la ley de Laplace, la presión en su interior sería mayor. El alvéolo que está en la izquierda, que tiene un radio mayor, va a tener menor presión en su interior, de modo tal que el alvéolo pequeño se vaciaría en el grande a favor de una diferencia de presión. Y como el tamaño de los alvéolos es distinto dependiendo del lugar del pulmón en el que yo estoy estudiando, esto generaría una grave inestabilidad alveolar. ¿Por qué? Porque los alvéolos pequeños, que tienen más presión en su interior, se vaciarían en los alvéolos más grandes. Entonces terminaría teniendo un montón de alvéolos colapsados y un montón de alvéolos sobredistendidos. Afortunadamente esto no sucede. Y no sucede porque dentro de los alvéolos yo tengo una sustancia que es el surfactante. Surfactantes son varios tipos de moléculas: dipalmitoil lecitina, dipalmitoil fosfatidilcolina, dipalmitoil inositol. Bueno, hay varias moléculas de surfactante que son sintetizadas por un tipo de neumonocitos que se llama neumonocitos 2. Y estas sustancias actúan como detergentes, es decir, tienen la propiedad de disminuir los fenómenos de tensión superficial. Disminuyen entonces los fenómenos de tensión superficial. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahora en los alvéolos que tienen surfactante? Fíjense, yo acá tengo dos alvéolos, un alvéolo A y un alvéolo B. El alvéolo A tiene un radio menor, y si tiene un radio menor, tendría que tener más presión en su interior. Pero ¿qué es lo que pasa? Fíjense, esos círculos azules que están en los dos alvéolos, en el A y en el B, son las moléculas de surfactante. Claramente en los alvéolos A el surfactante está más concentrado porque el alvéolo es más pequeño. Y si dijimos que el surfactante lo que hace es disminuir los fenómenos de tensión superficial, el alvéolo A tendrá un radio menor, pero al tener más concentrado el surfactante, su tensión superficial también será menor. De modo tal que en el alvéolo A yo voy a tener un radio menor, pero también voy a tener menor tensión superficial porque el surfactante está mucho más concentrado que en el B. Si disminuye radio y disminuye tensión superficial, ¿qué pasará con la presión? La presión se mantendrá constante, de modo tal que los alvéolos B, que tienen más radio, tienen un poco más de tensión superficial porque el surfactante está más diluido. Entonces, alvéolos chicos con surfactante más concentrado tienen la misma presión que alvéolos grandes con el surfactante menos concentrado, y esto genera estabilidad alveolar. Pero hay algo que hay que recordar: el surfactante disminuye los fenómenos de tensión superficial, pero no los elimina. Vamos a ver que el surfactante tiene una importancia en la génesis de resistencia elástica. Y el segundo componente de las resistencias elásticas era la compliance. ¿Qué es esto de la compliance? El pulmón es una estructura elástica. Ustedes recordarán cuando vimos relación tóraco-pulmonar estática,
que el pulmón tendía al colapso y el tórax tendía a la expansión, y que la capacidad residual funcionante era el punto de reposo del sistema tóraco-pulmonar, y la fuerza elástica torácica y la pulmonar eran de distinta de dirección opuesta y de misma magnitud y se anulaban. Bueno, pero si yo el pulmón lo dejo librado a su libre albedrío, por decirlo de alguna manera, tiende a colapsarse, tiende a colapsarse completamente. El pulmón es una estructura elástica, y los elásticos, para ser distendidos, como este resorte que aparece ahí, si yo quiero distender un resorte, estirar una estructura elástica, tengo que hacer una determinada fuerza para hacerlo. Bueno, una estructura es más elástica cuanta más fuerza tenga que hacer yo para deformarlo, o cuanta más fuerza haga esta estructura elástica para volver a su punto de reposo una vez que cesó la fuerza que lo deformaba. El pulmón, afortunadamente, es una estructura relativamente poco elástica. Si fuera muy elástica, me costaría mucho respirar. Algo es muy elástico cuando es muy rígido. Por ejemplo, una estructura metálica me cuesta mucho deformarla y va a hacer mucha fuerza para volver a su posición de reposo cuando cesó la fuerza que lo deformaba. Por ejemplo, los elásticos de un automóvil son de metal, porque el metal es una estructura muy elástica, muy rígida. El pulmón, insisto, es bastante poco elástico, es muy distensible. Y la compliance o complacencia es la inversa de la elasticidad. Cuanto más elástico es un cuerpo, tiene menos distensibilidad. Cuanto más elástico es un pulmón, tiene menor compliance. A mí me conviene tener un pulmón que sea poco elástico, porque si no me costaría mucho respirar. Y la compliance pulmonar se puede calcular en la curva volumen-presión o curva de compliance. Lo que voy a medir con esta curva es, en ordenada, el volumen pulmonar, y en abscisas la presión necesaria para introducir un volumen de aire al pulmón. Como verán, acá hay dos curvas, una violeta y una roja. La curva violeta es la curva que se grafica cuando yo estoy inflando el pulmón, introduciéndole aire. Y fíjense que en el número 1 de la curva violeta yo tengo un cambio de presión bastante importante, y sin embargo no entra nada de volumen al pulmón, o prácticamente nada. Es decir, es un pulmón que se está comportando como una estructura muy poco distensible o muy elástica. ¿Y esto por qué sucede? Porque esa parte de la curva es a muy bajo volumen pulmonar, es un volumen pulmonar que no hallamos en condiciones fisiológicas. Y es un volumen tan bajo que los alvéolos, al tener un pequeño tamaño, se hace muy evidente el fenómeno de tensión superficial. Recordando que el surfactante disminuye los fenómenos de tensión superficial, pero no los elimina. Entonces, a bajo volumen alveolar predominan los fenómenos de tensión superficial y hacen que me cueste mucho distender ese alvéolo. Entonces tengo que hacer una diferencia de presión bastante importante para meter poco volumen, porque son alvéolos que son difíciles de distender. A partir del número 2 y máximo en el número 3, ahí lo que se verifica es que con cambios relativamente bajos de presión yo puedo ingresar un volumen más o menos importante dentro de los pulmones. Y ese es el rango en el que yo trabajo fisiológicamente. Yo en condiciones de respiración tranquila, con pequeños cambios de presión, tengo cambios de volúmenes más o menos importantes. O sea que el pulmón ahí sí está trabajando o comportándose como una estructura bastante complaciente o distensible. Claro que si yo llego a grandes volúmenes pulmonares, y es el número 4 de la curva, como los alvéolos ya están muy distendidos, voy a tener que hacer bastante diferencia de presión para meter volúmenes pequeños, porque ya los alvéolos están distendidos casi en su punto máximo. Y fíjense que la curva roja es distinta a la curva violeta. Es decir, cuando yo insuflo el pulmón, lo inflo, la curva volumen-presión va por la violeta. Y cuando desinflo el pulmón va por la roja. Y fíjense entonces que la curva roja, para un mismo valor de presión, puede albergar más volumen.
¿Y por qué puede albergar más volumen? Porque ya los alvéolos partían de una situación de mayor distensión. Al estar más distendidos, necesitan menos presión para insuflarse. Y esto es por el fenómeno de tensión superficial. Es decir, la curva de inflación pulmonar va por la curva violeta, que son valores de compliance un poquitín más bajos, y cuando el pulmón ya está inflado se desinfla por la curva roja, que son valores de compliance más altos, es decir, para un mismo valor de presión tienen mayor volumen. Y esta diferencia entre la curva de insuflación y deflación pulmonar se denomina histéresis y está íntimamente ligada a la tensión superficial. Pero nosotros normalmente respiramos en esta pequeña curva verde que aparece allí. Y esa pequeña curva verde, fíjense que casi no tiene histéresis. ¿Y por qué casi no tiene histéresis? Porque cuando yo respiro, no estoy ni a muy bajo volumen pulmonar ni a muy alto volumen pulmonar. Entonces los fenómenos de tensión superficial son mínimos, existen, pero son mínimos. Ahora fíjense, acá tenemos una curva volumen-presión, que es la que está en azul, de un pulmón normal, con las características que habíamos discutido recién. Y fíjense que a la izquierda, en color marrón, ocre, aparece un pulmón que yo llené con líquido. Fíjense que cuando yo lleno un pulmón con líquido, con solución fisiológica, por ejemplo, pasan dos cosas. Primero, desaparece la histéresis. Y segundo, es un pulmón más distensible, más complaciente, porque fíjense que para un valor de presión dado, el pulmón de la izquierda puede albergar mucho más volumen, es más distensible. Y esto lo que nos pone de manifiesto es lo siguiente: cuando yo el pulmón lo inflo, en vez de con aire, lo inflo con líquido, desaparece el fenómeno de tensión superficial, porque para ver tensión superficial yo tengo que tener interfaz aire-líquido. Si yo el pulmón ahora lo estoy llenando con líquido, desaparece la interfaz, es todo líquido y desaparece el fenómeno de tensión superficial. Entonces, fíjense que el fenómeno de tensión superficial genera cargas elásticas, porque fíjense que el pulmón llenado con líquido se comporta como mucho más distensible que el pulmón llenado con aire. Es mucho más fácil inflarlo con líquido que con aire, porque desapareció la tensión superficial. Entonces, la tensión superficial hace que el pulmón se comporte como una estructura un poco más elástica, un poco menos distensible, y desaparece la histéresis. Y si yo quisiera poner ahí un pulmón con una distensibilidad alterada, un pulmón con una compliance baja, o sea, un pulmón más rígido, sería esa curva roja que aparece ahí. Y fíjense, ¿por qué yo digo que es un pulmón más rígido? Porque fíjense que para un mismo cambio de presión, mueve mucho menos volumen. Entonces, cuanto más hacia la derecha, más acostado está la curva volumen-presión, quiere decir que el pulmón es más rígido o menos distensible. Y ahora vamos a hablar de resistencia de la vía aérea. Y antes de hablar de resistencia de la vía aérea, tenemos que recordar que en las vías aéreas hay tres tipos de flujo. En el gráfico A es el flujo laminar. El flujo laminar, que se ve en las vías aéreas de menor calibre, es un flujo bien ordenado, donde las capas externas discurren a menor velocidad, porque están teniendo un fenómeno de rozamiento contra las paredes de los bronquios. Las capas más internas van más rápidos, y así sucesivamente hasta la capa central, que es la que discurre más rápidamente. En el panel C, el de la derecha, se ve el flujo turbulento. El flujo turbulento es un flujo totalmente desorganizado, anárquico, es como la rompiente de una ola en la playa, y es un flujo que normalmente se ve en las vías aéreas de gran calibre. Y en el gráfico de abajo, el B, hay un flujo de tipo transicional, donde se combinan el flujo laminar y el flujo turbulento, y esto se ve en las bifurcaciones de la vía aérea. Y tener flujo laminar o turbulento depende de un número que se llama número de Reynolds. ¿Qué es esto del número de Reynolds? El número de Reynolds va a ser directamente proporcional a la velocidad con que pase el aire, directamente proporcional al diámetro, directamente dependiente de la densidad, e inversamente proporcional a la viscosidad. ¿De acuerdo? Como nosotros siempre respiramos aire
no me hace, digamos, no me es demasiado importante la densidad y la viscosidad porque el aire siempre tiene la misma densidad y la viscosidad. Pero vamos a ver que la velocidad del aire en la vía aérea y el diámetro de la vía aérea sí cambian a lo largo de todo el aparato respiratorio, de todo el árbol bronquial. De modo tal que cuando el número de Reynolds es mayor a 2000, el flujo es turbulento. Cuando el número de Reynolds es menor a 1500, el flujo es laminar. Y entre 1500 y 2000 es intermedio, puede haber flujo parte laminar y parte turbulento. ¿Y por qué decíamos que el flujo turbulento aparece fundamentalmente en las vías aéreas de gran calibre? Tiene que ver con el número de Reynolds, que ya vimos que dependía directamente de la velocidad y del diámetro, los factores más importantes porque la densidad y la viscosidad siempre que respire aire es la misma. ¿Y qué es lo que pasa? En la tráquea yo tengo un diámetro que es mayor que los bronquiofuentes, es decir, la tráquea al bifurcarse, cada uno de los dos bronquiofuentes tiene un diámetro menor al de la tráquea y el árbol bronquial se va angostando a medida que yo me voy a la periférica. O sea que por unidad, si yo tomo la unidad tráquea y la unidad bronquiofuente derecho y bronquiofuente izquierdo, la tráquea tiene mayor diámetro que cada uno de los dos bronquiofuentes y del resto del árbol bronquial. O sea que ya tiene más diámetro, ya tiene un factor que aumenta el número de Reynolds. Y lo otro, la velocidad. La velocidad del pasaje de aire en la tráquea es mucho más rápida que en los bronquiofuentes y va a disminuir, como vamos a ver enseguida, a medida que yo me alejo a la periferia del árbol bronquial. ¿Y por qué la velocidad en la tráquea es alta? Porque flujo es igual a velocidad por área. Flujo es igual a velocidad por área. Yo doy siempre el mismo ejemplo. Si ustedes están regando en el jardín y sale un flujo de X de agua de la manguera y ustedes quieren que el chorro de agua salga más rápido para llegar a una maceta que les queda lejos, ¿qué hacen? Achican la manguera y el agua sale con más velocidad. Yo achiqué el área y el agua salió con mayor velocidad, ¿de acuerdo? A menor área, mayor velocidad, siempre y cuando se mantenga el mismo flujo. ¿Y qué es lo que pasa con el área del árbol bronquial? El área del árbol bronquial va aumentando, el área de sección transversal total, es decir, la suma de todas las áreas de los bronquios, va aumentando desde la tráquea hacia la periferia. ¿Por qué? Porque yo decía recién que cada uno de los bronquios es más chico que la tráquea, pero la suma del área de ambos bronquios es mayor que el área de la tráquea. Y a su vez, cuando los bronquios se van subdividiendo, la sumatoria de áreas distales a los bronquios va cada vez aumentando más. Entonces, yo tengo un área de sección transversal total en la tráquea que es pequeña. Por lo tanto, la velocidad del aire en su interior va a ser máxima. De modo tal que tengo mucha velocidad y mucho diámetro, eso aumenta el número de Reynolds y por eso en las grandes vías aéreas hay flujo turbulento. Y esto es lo que mencionábamos recién. Fíjense, en ordenada es la velocidad del aire y en abscisa es el número de generación de la vía aérea. Es decir, yo tengo una velocidad máxima en la tráquea, y a medida que la vía aérea se bifurca y que el área de sección transversal total aumenta, la velocidad disminuye, porque acuérdense que velocidad y área eran inversamente proporcionales para un flujo determinado. Y fíjense que la velocidad es mínima, casi inexistente, cuando yo estoy llegando a la pequeña vía aérea. Entonces, cuando yo llego a la pequeña vía aérea, el área de sección transversal total es enorme y la velocidad del aire en su interior es mínima. Resumiendo, el área de sección transversal total es mínima en la tráquea y a medida que el árbol bronquial se va bifurcando, el área aumenta. Fíjense que en la tráquea el área es entre 2.5 a 5 centímetros cuadrados y en los conductos alveolares, ya cuando estoy cerca de los alvéolos, el área de sección transversal total es de 10.000 centímetros cuadrados. Es decir, aumentó de 5 centímetros cuadrados en la tráquea a 10.000 centímetros cuadrados en los conductos alveolares. Aumenta enormemente el área de sección transversal total
y por lo tanto disminuye enormemente la velocidad. En los bronquios terminales desaparece la pared cartilaginosa y el movimiento del gas es por difusión radial. ¿Qué quiere decir esto? El área es tan grande que la velocidad es mínima, prácticamente la velocidad de aire se detiene, es cero, y el aire llega a los alvéolos por difusión radial, es decir, por diferencia de concentración, porque, insisto, es tan grande el área de sección transversal total a nivel de las pequeñas vías aéreas que prácticamente la velocidad cae a cero. Y en condiciones de flujo laminar, recuerden que el flujo laminar es un flujo ordenado donde las capas externas van más lentamente y las capas internas más velozmente y establecen un tipo de flujo en cuña. Decía entonces que la resistencia de la vía aérea cuando el flujo es laminar depende de una ley que es la ley de Poiseuille. Y la ley de Poiseuille, disculpe que esto está en inglés, la ley de Poiseuille dice que la resistencia de la vía aérea, esto es aplicable a la vía aérea o a las arterias en el aparato cardiovascular, es la misma ley, entonces que la resistencia de la vía aérea tiene que ver con 8 veces la longitud de la vía aérea por la viscosidad y es inversamente proporcional a pi por radio a la cuarta. Pero claro, en el caso de la ley de Poiseuille aplicada al aparato respiratorio, el 8 es una constante, por lo tanto puedo olvidarme que existe. La longitud de la vía aérea para una misma persona es la misma. Por lo tanto, si la longitud es la misma para cada individuo, también puedo decir que es una constante y la saco. Como yo estoy respirando solamente aire, la viscosidad también se convierte en una constante y también la puedo sacar. Pi, ustedes saben, 3, 14, 16, es una constante, la puedo sacar, y el radio es constante y también lo puedo sacar. O sea que la ley de Poiseuille no existe. Bueno, no es tan así, porque en realidad de esta fórmula lo único que se puede modificar y se modifica es el radio. Y como el radio está elevado a la cuarta potencia, pequeñas variaciones en el radio generan grandes cambios en la resistencia. Por ejemplo, si el radio se disminuye a la mitad, la resistencia va a aumentar 16 veces. ¿De acuerdo? Entonces, en la ley de Poiseuille, aplicada al aparato respiratorio, lo único que cambia es el radio. Y el radio cambia en situaciones fisiológicas y en situaciones patológicas, pero cambia permanentemente. Por ejemplo, asma, paradigma de la enfermedad por aumento de las obstrucciones de la vía aérea, por aumento de las resistencias no elásticas, se caracteriza por alteraciones en el radio. Cuando yo tengo broncoespasmo, se cierran mis bronquios, disminuye mi radio y aumenta la resistencia. Y siendo tan frecuentes las enfermedades que se caracterizan por alterar la resistencia de la vía aérea, el radio de la vía aérea, ¿se puede medir la resistencia? Sí, se puede medir, pero en general, no quiere decir que la resistencia no se pueda medir, pero en general lo que se miden son las variaciones en el flujo aéreo. Si yo recuerdo que flujo es igual a diferencia de presión sobre resistencia, si yo siempre mantengo la misma diferencia de presión y me cae el flujo, la única razón por la cual me pudo haber caído el flujo si la diferencia de presión es constante es porque haya aumentado la resistencia. Entonces, cuando yo estudio las enfermedades que alteran la resistencia de la vía aérea, puedo medir directamente la resistencia, pero esto implica uso de aparatos mucho más costosos y complejos. Entonces, en general lo que se hace es medir el flujo, y si el flujo cae es porque aumentó la resistencia. Y para eso se usan aparatos que se denominan espirómetros. Este que aparece en esta imagen es un espirómetro muy antiguo, ya es una pieza de museo, pero fueron los primeros espirómetros con los cuales se hicieron espirometrías. Y con ese tipo de espirómetros antiguos, ya pieza de museos, yo podía hacer lo que se conoce como curva volumen-tiempo. Cuando yo hago la curva volumen-tiempo, se hace lo siguiente: se le invita al paciente, todas las espirometrías tienen una técnica similar, es decir, la persona que va a hacer una espirometría tiene que hacer una inspiración máxima, es decir, llegar a capacidad pulmonar total, y después hacer una expiración máxima, forzada y lo más largo que pueda mantener su expiración, es decir, es un soplido bien enérgico. Y lo que yo hago es medir cómo varía el volumen en función del tiempo. Fíjense que en ordenada tengo volumen en litros y en abscisa tengo tiempo en segundos. Entonces, cuando yo hago el esfuerzo expiratorio, rápidamente sale el aire y por eso hay un aumento muy rápido en el volumen. El volumen final que yo voy a expirar es la capacidad vital. Recuerdan que en el primer teórico decíamos que la capacidad vital es el máximo volumen que yo puedo mover en un
movimiento respiratorio. Si yo hago una inspiración máxima y llego a capacidad pulmonar total y después hago una expiración máxima y forzada y termino en volumen residual, el volumen de aire que yo soplé es la capacidad vital, ¿de acuerdo? Pero como la voy a estar haciendo de manera forzada, se va a denominar capacidad vital forzada. Y yo ahí tengo dos parámetros que voy a medir. Uno es la capacidad vital forzada, que lo explicamos recién, y el otro es el BEF sub 1, que es el volumen expiratorio forzado en el primer segundo. Fíjense entonces que para medir la capacidad vital forzada yo tengo que medir todo el volumen de aire que expiré a lo largo de la maniobra expiratoria. La maniobra expiratoria dura aproximadamente, o debe, no aproximadamente, debe durar no menos de 6 segundos. Y fíjense que hay un parámetro de suma importancia que es el BEF sub 1 o volumen expiratorio forzado en el primer segundo, que es ese volumen que yo expiré en el primer segundo. ¿Por qué? Porque si yo tengo una patología obstructiva, tengo espasmo del músculo liso bronquial o lo que fuere, lógicamente en el primer segundo no voy a poder soplar la misma cantidad de aire que una persona normal. De modo tal que se establece una relación que es la relación volumen expiratorio forzado en el primer segundo sobre la capacidad vital forzada expresada en porcentaje, que tiene que ser mayor o igual al 70%. ¿Qué quiere decir? Que una persona normal que no tiene ninguna patología obstructiva, en el primer segundo va a soplar el 70% de volumen de aire que va a soplar a lo largo de toda la maniobra espirométrica. O sea, la relación BEF sub 1 capacidad vital forzada tiene que ser mayor o igual al 70%. Si esta relación cae, vamos a hablar de un tipo de patologías que se denomina patología obstructiva. ¿Y cómo se verá una espirometría, una curva volumen-tiempo en una persona que tiene una patología obstructiva? Fíjense, en la patología obstructiva, como se puede apreciar en el gráfico, el BEF sub 1, o sea, el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, es mucho más bajo que lo normal, siendo que la capacidad vital forzada, o sea, el volumen de aire que yo termino expirando, prácticamente es igual en las dos curvas. Pero claramente la curva que tiene obstrucción tiene un volumen expiratorio forzado menor, por lo tanto, si tiene un volumen expiratorio forzado menor y la capacidad vital forzada se mantuvo normal, la relación BEF sub 1 capacidad vital forzada va a ser menor al 70%. O sea, toda vez que yo tengo una relación BEF sub 1 capacidad vital forzada menor al 70%, eso es índice de obstrucción de la vía aérea. Y habíamos visto al principio de la charla que aparte de haber alteraciones de tipo obstructivo, había alteraciones de tipo restrictivo cuando se alteraban las resistencias elásticas. Y acá tenemos un ejemplo de patología restrictiva. Fíjense que la curva de abajo, que es la más pequeñita, es una patología restrictiva con menor volumen pulmonar. Fíjense que en la patología restrictiva cae la capacidad vital forzada. También cae el volumen expiratorio forzado en el primer segundo. Pero la relación BEF sub 1 capacidad vital forzada sigue siendo igual o mayor al 70%. Es decir, en la curva restrictiva, si bien cae capacidad vital forzada, cae volumen expiratorio forzado en el primer segundo, como la caída de ambos es similar, la relación BEF sub 1 capacidad vital forzada es mayor al 70%. O sea, no tiene obstrucción y esa caída en la capacidad vital se denomina trastorno restrictivo, que puede ser por un montón de causas. Por ejemplo, que el pulmón sea una estructura más rígida, como en la fibrosis pulmonar, que a mí me hayan operado y me hayan sacado una parte del pulmón. Es decir, hay muchas causas de restricción pulmonar, pero en todas se verifica lo mismo. Caída en el BEF sub 1, caída en la capacidad vital forzada, pero relación BEF sub 1 capacidad vital forzada normal, o sea, mayor al 70%. Y así como les mostraba una imagen de un espirómetro que se hace una pieza de museo, no se usa más, estos son los espirómetros computarizados, que son los que se usan actualmente. Y con este tipo de espirómetros no solo se puede hacer la curva volumen-tiempo, sino también se puede hacer la curva flujo-volumen. Y esta es entonces una curva flujo-volumen que se puede hacer con los aparatos computarizados que vimos recién. La curva flujo-volumen, a diferencia de la curva volumen-tiempo, analiza la expiración forzada igual, pero en vez de analizarla en función de los cambios de volumen en función del tiempo, lo que hace es ver cambios de flujo en función de volumen. Fíjense que en la ordenada yo tengo flujo expresado en litros por segundo
y en abscisa tengo volumen. Y se pueden medir cosas similares a la volumen-tiempo, algunas distintas, pero fíjense, voy a poder medir la capacidad vital forzada. ¿Por qué? Porque tengo la capacidad vital forzada, es una medida de volumen, y yo la voy a medir desde que empiezo la expiración hasta que termino la expiración. Yo empiezo la expiración en 0 y la termino en 3 litros y un poquito más. Entonces, en la abscisa, que es volumen, desde que comienza hasta que termina la expiración, yo mido la capacidad vital forzada. A diferencia de la curva volumen-tiempo, acá yo puedo medir flujos, porque estoy midiendo flujo en función de volumen. Y fíjense que ese punto que es el pico máximo de flujo al que yo puedo llegar, que es cercano a los 10 litros por segundo, es lo que se conoce como flujo expiratorio pico. Ahora bien, ¿de dónde saco acá el volumen expiratorio forzado en el primer segundo? ¿Puedo averiguar el volumen expiratorio forzado en la curva flujo-volumen? En realidad no, porque para averiguar el volumen expiratorio forzado en el primer segundo yo debería saber dónde está el primer segundo, y acá no tengo el parámetro tiempo. Entonces los espirómetros computarizados, como aparte de ser curva flujo-volumen, hace también curva volumen-tiempo, averiguan el volumen expiratorio forzado en el primer segundo de la curva volumen-tiempo. ¿Y dónde está la curva volumen-tiempo? Y la curva volumen-tiempo está ahí, arriba a la izquierda. La diferencia es que de la curva volumen-tiempo que nosotros vimos en los gráficos anteriores, esta curva volumen-tiempo fue rotada a favor de las agujas del reloj 90 grados, quedó acostada. Entonces, de la curva flujo-volumen yo obtengo la capacidad vital forzada, obtengo el flujo expiratorio pico, y de la curva volumen-tiempo obtengo el volumen expiratorio forzado en el primer segundo. Y a diferencia de la curva volumen-tiempo que analizaba solo flujos y volúmenes expiratorios, la curva flujo-volumen analiza flujos no solo expiratorios, que son los que se ven en la parte superior, sino flujos inspiratorios, que son los que se ve en la parte inferior. Ahora bien, hay que recordar algo. Habrán visto que en la charla pasada y en esta yo no di valores normales espirométricos, así como se dice la descarga sistólica de 70 mililitros, la frecuencia cardíaca, etcétera. Yo acá no di volúmenes normales. ¿Por qué? Porque los volúmenes en el aparato respiratorio dependen de 5 variables biológicas, que son edad, sexo, talla, peso y raza, de las cuales las 3 primeras son las más importantes: edad, sexo y talla. ¿De acuerdo? Peso y raza tienen menor relevancia. Entonces, cuando yo voy a hacer una espirometría, tengo que saber cuáles van a ser los parámetros teóricos normales de un paciente, y para eso le ingreso los 5 datos que yo mencioné precedentemente. Y este software pone los valores normales para ese paciente, de acuerdo a los datos biológicos que yo cargué, los pone en puntos verdes. Por lo tanto, fíjense que esta curva flujo-volumen pasa por alguno de los puntos verdes, en algunos puntos verdes está por arriba, como el flujo expiratorio pico, y en algunos puntos está un poquito por debajo, como en la capacidad vital forzada. Y vamos a ver ahora numéricamente cómo se ve esto. Bueno, los espirómetros computarizados dan un montón de valores, de los cuales nos vamos a quedar solo con algunos. Fíjense el primer valor, que es FVC, que es la capacidad vital forzada, es la sigla en inglés, que en este caso esta persona tiene una capacidad vital forzada de 3 litros 34, lo que hace un 86% del teórico. Tiene un volumen expiratorio forzado en el primer segundo, la sigla en inglés es FEV, y no BEF como en nuestro idioma. El volumen expiratorio forzado en el primer segundo para esta persona de 2 litros 78 es casi un 89% de lo que debería tener. La relación BEF sub 1 capacidad vital forzada, que fíjense que es del 85%, lo normal es que esta relación fuera más del 70%. Y el flujo expiratorio pico, que es de 9 litros 93, 122% del teórico. Fíjense que en algunas partes se llega al 100%, en otras se supera el 100%, y otras está un poquito por debajo, 86% en uno de los valores, 88% en uno de los valores. Como los valores espirométricos, la normalidad de los datos depende de 2 desvíos estándar de la media, estos valores, por más que no llegan al 100%, se consideran que son una curva flujo-volumen normal. Y es mejor que sea así porque es mi curva flujo-volumen. Yo acá les voy a mostrar 2 curvas flujo-volumen. La primera verde, fíjense que pasa prácticamente por los circulitos verdes, que son los valores teóricos,
y una azul que es bastante diferente porque el flujo expiratorio pico es mucho menor, los flujos inspiratorios también son un poco menores. Y estas dos curvas flujo-volumen pertenecen a la misma persona y pasó entre la primera, la azul, vamos a decir la azul como la primera, y la verde pasaron 5 segundos. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué pudo haber cambiado en 5 segundos? En realidad no cambió nada. Lo que pasó es que la primer curva flujo-volumen, es decir, la azul, fue hecha con poco esfuerzo expiratorio. Y la curva verde, la persona entendió bien la maniobra y la hizo con un máximo esfuerzo expiratorio. ¿Y por qué traigo estas dos curvas? Porque fíjense que si bien la primera curva, la azul, está hecha con poco esfuerzo y la segunda, la verde, está hecha con máximo esfuerzo, hay un lugar de la curva donde los flujos se superponen perfectamente. Y eso tiene que ver porque la curva flujo-volumen tiene una parte inicial que se denomina esfuerzo dependiente, que coincide más o menos con la descripción del flujo expiratorio pico, y tiene una fase más allá del flujo expiratorio pico que se considera esfuerzo independiente. Y fíjense que es así, porque fíjense, en esa zona donde los flujos se superponen, pese que la curva azul fue hecha con poco esfuerzo y la curva verde fue hecha con máximo esfuerzo, los flujos son iguales. ¿Por qué? Porque caen en la parte esfuerzo independiente de la curva. Por más que yo sople más fuerte o menos fuerte, los flujos están inmutables, están iguales. Y la pregunta que uno sería es, ¿por qué la curva flujo-volumen tiene una parte inicial que es esfuerzo dependiente y una parte final que es esfuerzo independiente? Esa sería una pregunta. Y la otra, ¿por qué la curva flujo-volumen tiene una morfología en la parte expiratoria que es totalmente distinta a la parte inspiratoria? Fíjense que la parte expiratoria parece un triángulo y la parte inspiratoria parece un semicírculo. ¿Por qué no son estructuras iguales, especulares? Esto tiene que ver con un fenómeno que vamos a analizar ahora, que es el de la compresión dinámica de la vía aérea. ¿Y qué es esto de la compresión dinámica de la vía aérea? Ustedes recuerdan que mi presión intrapleural es subatmosférica, es más o menos menos 5 centímetros de agua. Y yo les voy a proponer acá un ejemplo. Supongamos que yo hago una inspiración máxima y llego a capacidad pulmonar total. Y aguanto el aire. Es decir, hago una inspiración máxima, llegué a capacidad pulmonar total y retengo el aire en mis pulmones. ¿Qué les parece que va a pasar con la presión intrapleural? Como el pulmón está muy lejos de su punto de reposo, porque está muy estirado, recuerden que el punto de reposo del pulmón es casi cero, es como si yo tuviera un resorte que lo estiré mucho. Ese resorte va a hacer más fuerza para volver a su posición de reposo, por lo tanto, mi presión intrapleural ya no va a ser de menos 5, sino que va a ser más subatmosférica porque el pulmón tira con más fuerza. Pero supongamos que yo llegué a capacidad pulmonar total y ahora aguanto el aire con la glotis abierta, es decir, tomo el aire y aguanto el aire, o sea que el aire ni entra ni sale. Si el aire ni entra ni sale, quiere decir que mi presión adentro de los alvéolos, que es la PIA, presión intraalveolar, va a ser igual que la externa, porque si la presión dentro del alvéolo fuera subatmosférica, el aire entraría; si fuera supraatmosférica, el aire saldría. Pero entonces, en una circunstancia en la que yo llego a capacidad pulmonar total y aguanto el aire a glotis abierto, mi presión intrapleural va a ser mucho más negativa que menos 5, porque el pulmón está muy lejos de su posición de reposo, y mi presión intraalveolar, en la medida que no haya flujo aéreo, va a ser igual que el exterior, o sea, 0. Entonces, va a pasar esto: mi presión intrapleural va a ser de menos 30, por poner un valor arbitrario, y mi presión intraalveolar va a ser de 0, porque no estoy ni entrando ni sacando el aire. Ahora sí, bien, si yo en este punto hago una expiración máxima y forzada, por acción de mis músculos expiratorios, fundamentalmente la prensa abdominal, voy a empujar el pulmón y mi presión intrapleural, que era subatmosférica, se va a hacer supraatmosférica, porque estoy apretando la caja torácica, estoy apretando la prensa abdominal y hago que mi presión intrapleural se haga supraatmosférica. Y supongamos, por poner un ejemplo arbitrario, que mi presión intrapleural se va de menos 30 a más 30. Si mi presión intrapleural se fue de menos 30 a más 30, ¿qué va a pasar con la presión intraalveolar? Bueno, va a pasar lo mismo que en la intrapleural, es decir, va a tener el mismo cambio de presión que la que tuvo la intrapleural. ¿Y cuál fue el cambio de presión en la intrapleural si se fue de menos 30 a más 30? El cambio de presión fue de 60 centímetros de agua,
¿Por qué? Porque para irme de menos 30 a 0 empleé 30 y para ir de 0 a 30 otros 30 más. Es decir, si el cambio de presión para irme de menos 30 más 30 es de 60, el cambio en el alvéolo también va a ser de 60. Entonces, cuando yo soplo, mi presión intrapleural, si se va a 30, hará que mi presión intraalveolar se vaya a más 60. Es decir, fíjense que ahora yo tengo una diferencia de presión entre el alvéolo y la presión externa, que yo considero 0, de más 60 centímetros de agua. Tengo una delta P de más 60. Ahora bien, esa presión que yo tenía en el alvéolo de más 60 se va a ir perdiendo. ¿Por qué? Porque la vía aérea tiene resistencia que es fisiológica, que es normal. Por lo tanto, yo para ir venciendo esa resistencia fisiológica normal, hago que mi presión en la vía aérea empiece a caer. Entonces de 60, que es a la salida del alvéolo, bajará a 59, 58, 57 y sigue bajando a medida que yo avanzo en la vía aérea y me acerco a la boca. Mientras que la presión intrapleural se mantiene más o menos constante, esos menos 30 no varían demasiado. Entonces va a llegar un momento que mi presión intraluminal adentro de la vía aérea va a ser igual a la presión intrapleural. ¿Por qué? Porque la presión en la vía aérea, que yo salí con 60, empecé a perder presión, pierdo, y en algún momento voy a llegar a 30. Ese punto donde se igualan la presión intraluminal y la presión intrapleural se denomina punto de igual presión, P y P en el gráfico. De modo tal que a partir del punto de igual presión, la presión dentro de la vía aérea es menor que la presión fuera de la vía aérea, en la pleura. Si la presión es mayor afuera que adentro, ¿qué pasa con la vía aérea? Y se cierra. En realidad no se cierra del todo. ¿Por qué? Porque la vía aérea tiene, a esa altura, yo estoy cerca de la boca, estoy en la tráquea, es una vía aérea que es grande, con mucho sostén cartilaginoso, entonces que es difícil deformable. Igual se cierra. Entonces, todo lo que va más allá del punto de igual presión, que está sombreado con gris, es una zona que sufre compresión dinámica de la vía aérea y que disminuye el radio. Sucede que soplando a capacidad pulmonar, partiendo de capacidad pulmonar total, la zona de compresión dinámica de la vía aérea es muy pequeña y es una zona de vía aérea con mucho sostén cartilaginoso, o sea que la compresión dinámica va a ser mínima. Entonces, yo voy a tener una delta P muy grande, porque la delta P es de 60 a 0, de lo que hay en el alvéolo a lo que hay en la atmósfera, por definición 0. Entonces tengo delta P muy grande, de 60 a 0, y resistencia muy pequeña. ¿Por qué? Porque el segmento de compresión dinámica, que es el que se cierra, es muy chiquitito. Si yo tengo mucha delta P y poca resistencia, porque tengo poca compresión dinámica, mucha delta P, poca resistencia, ¿cómo sería el flujo? Máximo, porque flujo es igual a delta P sobre R. Mucha delta P, poca R, mucho flujo. Y esa es la razón por la cual cuando yo soplo a capacidad pulmonar total, obtengo los valores de flujo más altos que puedo, y es el flujo expiratorio pico. Por eso el flujo expiratorio pico se da cuando yo soplo a capacidad pulmonar total y no en otras circunstancias. Porque a capacidad pulmonar total yo tengo la mayor delta P y la menor resistencia, porque tengo poca compresión dinámica. Y por eso ustedes, cuando festejan el cumpleaños, antes de soplar la vela torta, ¿qué hacen? Sin saber de esta cosa de la compresión dinámica, instintivamente toman mucho aire y soplan partiendo de pulmones llenos. Porque ustedes saben que empíricamente así es donde mayor flujo van a obtener. Bueno, ahora saben que el mayor flujo lo obtienen porque a capacidad pulmonar total tengo mucha delta P y poca compresión dinámica. Distinto es lo que pasa si yo estoy a capacidad residual funcionante. Si yo estoy a capacidad residual funcionante, es el punto de reposo del sistema tóraco-pulmonar, y dijimos que la presión intrapleural era en promedio menos 5 centímetros de agua. Si yo llegué a capacidad residual funcionante, hice una expiración tranquila y ya no estoy respirando, el aire ni sale ni entra, mi presión intraalveolar va a ser igual que la externa, o sea, de 0. Ahora, si yo en este punto hago una expiración máxima y forzada, ¿qué es lo que va a pasar? Pongamos un ejemplo similar al anterior. Me voy a ir de menos 5 a más 30 centímetros de agua en la pleura. Si me fui de menos 5 a más 30 en la pleura, ¿qué cambio de presión voy a tener en el alvéolo? Pues el mismo. Y el cambio de presión en la pleura para ir de menos 5 a más 30 fue de más 35, entonces en el alvéolo también va a ser de más 35. Es decir, yo ahora tengo una delta P que no es de 60 a 0, sino que es de 35 a 0.
Y acá pasa lo mismo, es decir, para vencer la resistencia fisiológica de la vía aérea yo pierdo presión. Lo que pasa es que ahora ya no parto de 60, sino que parto de 35, 34, 33, 32, 31, 30. El punto de igual presión lo encuentro rápidamente en vías aéreas que están cercanas al alvéolo, que son vías aéreas mucho más estrechas, mucho más pequeñas, con mucho menos sostén cartilaginoso. Entonces, la zona grisada, que es la zona de compresión dinámica de la vía aérea, es mucho más grande y asienta sobre estructuras bronquiales con mucho menor sostén cartilaginoso. Entonces la compresión dinámica se hace mucho más evidente. Si hay mucha compresión dinámica, disminuye mucho el radio y aumenta mucho la resistencia. Entonces, en este punto voy a tener poca delta P de 35 a 0, antes era a capacidad pulmonar de 60 a 0, y tengo mucha resistencia porque tengo mucha compresión dinámica. Entonces, ¿cómo van a ser acá los flujos a capacidad residual funcionante? Y mucho menores, porque tengo poca delta P y mucha resistencia, mucha compresión dinámica. Por supuesto, estos son dos fotografías y el fenómeno es dinámico. Cuando yo empiezo a soplar a capacidad pulmonar total, me empiezo a desinflar y ese punto de igual presión que yo tenía cerca de la boca, cerca de vías aéreas muy grandes, se desplaza rápidamente hacia vías aéreas más pequeñas. O sea que cada vez, a medida que yo me desinflo, tengo menos delta P y más compresión dinámica, o sea, más resistencia. Y esa es la razón por la cual yo, partiendo de capacidad pulmonar total, llego al flujo máximo, que es el flujo expiratorio pico, que es la condición en la cual tengo mucha delta P y poca compresión dinámica. Y a medida que me voy desinflando, cada vez tengo menos delta P y más resistencia, porque cada vez tengo más compresión dinámica, toda vez que el punto de igual presión se desplaza de gran vía aérea a pequeña vía aérea. Por eso, en los flujos, en la curva flujo-volumen, caen, desde que yo llegué del flujo expiratorio pico, empiezan a caer, hasta que se hacen cero. Esa caída de flujos está dada porque la compresión dinámica cada vez es mayor y cada vez me limita más el flujo. Y así como vimos cómo se modificaba la curva volumen-tiempo en la patología obstructiva, vamos a ver cómo se modifica la curva flujo-volumen en la patología obstructiva. Recuerden que en esos circulitos verdes son los valores teóricos que tendría que tener esta persona. Fíjense que ya de movida el flujo expiratorio pico está bajo. Tendría que ser cercano a los 6 litros por segundo y no llega a los 4 litros por segundo. Y todos los flujos que le siguen al flujo expiratorio pico, que son los puntitos verdes, todos están por debajo. O sea que tiene alteración de los flujos expiratorios. Pero ¿cómo está la capacidad vital forzada? Y la capacidad vital forzada está normal, porque fíjense que la curva flujo-volumen expiratoria termina coincidiendo con el puntito verde, que es el valor teórico para esta persona. Pero claro, para analizar la curva o la patología de este paciente tenemos que ver los valores. Y fíjense, esta persona tiene la capacidad vital forzada, vimos que era normal, fíjense que tiene una capacidad vital forzada de 2,55 litros, lo que supone un 102% del teórico, está perfectamente normal. Pero ¿qué pasa con el volumen expiratorio forzado en el primer segundo? Insisto que no lo sacamos de esta curva, sino de la curva volumen-tiempo. El volumen expiratorio forzado en el primer segundo es de 1,17 litros, o sea, 56% del teórico, ahí sí que está bajo. Y la relación volumen expiratorio forzado, capacidad vital forzada, que debería ser mayor al 70%, es de 45%. Entonces, si yo tengo una relación BEP/1, capacidad vital forzada baja, eso ya es obstrucción. O sea que esta es una curva obstructiva y claramente se ve que están todos los flujos expiratorios bajos, incluyendo el flujo expiratorio pico. Fíjense que el flujo expiratorio pico es de 3,91, lo que supone un 69% del teórico. Entonces, curva flujo-volumen en patología obstructiva. Y acá tenemos otra curva flujo-volumen, también de tipo obstructivo, pero fíjense que guarda algunas diferencias con la curva anterior. Nuevamente, el flujo expiratorio pico está muy bajo, tendría que ser casi de 6 litros por segundo y no llega a 2 litros por segundo. Todos los flujos instantáneos teóricos que pasan por los circulitos verdes están todos muy disminuidos, pero a diferencia de la anterior curva, fíjense que la capacidad vital forzada está disminuida, tendría que ser algo más de 2 litros y no llega a 1 litro 500, 1 litro 600. Vamos a verlo numéricamente. La capacidad vital es de 1 litro 67, 73% del teórico, o sea que está disminuida. El volumen expiratorio forzado en el primer segundo es de 0,74, lo que supone un 39% de lo que debería tener. O sea, cayó la capacidad vital,
pero el volumen expiratorio forzado en el primer segundo cayó mucho más, de modo tal que la relación BEF1 capacidad vital forzada está disminuida, lo que configura una obstrucción bastante severa. Y la pregunta es, ¿por qué está disminuida la capacidad vital? Uno podría pensar, bueno, porque se está asociando un trastorno obstructivo con uno restrictivo, y esto puede ser, pero es lo menos frecuente. Lo más probable es que este paciente, que tiene una obstrucción muy severa, tenga un fenómeno que se conoce como atrapamiento aéreo. ¿Y qué es el atrapamiento aéreo? Cuando un paciente está muy obstruido y hace una expiración forzada, por el fenómeno de compresión dinámica de la vía aérea, hay vías aéreas que se cierran completamente. Al cerrarse, no dejan salir el aire de los alvéolos que están por detrás de esta vía aérea que se cerró, y ese aire queda atrapado, y eso se denomina atrapamiento aéreo. Ese aire que queda atrapado lo que hace es aumentar el volumen residual y disminuir la capacidad vital forzada. Es decir, todo lo que aumenta el volumen residual se lo roba a la capacidad vital forzada porque la vía aérea se cerró y no dejó que el aire salga. Entonces, si yo tengo un paciente con una obstrucción muy severa y tiene caída en la capacidad vital, tengo que pensar que esto puede tener que ver con atrapamiento aéreo. Pero para estar seguro que esto es atrapamiento aéreo, tengo que hacer una prueba distinta, que es la siguiente. Y aquí tenemos otra curva bien obstructiva. Fíjense, el gráfico de la izquierda, el flujo expiratorio pico está disminuido. Todos los flujos instantáneos están tremendamente disminuidos. Fíjense que desde el flujo expiratorio pico la curva cae rápidamente y se hace bien cóncava. Y nuevamente no alcanza a la capacidad vital teórica para este paciente. Los valores teóricos aquí aparecen como círculos rojos sin rellenar. La capacidad vital de este paciente tendría que ser cercana a 3 litros y no llega a 2 litros. Entonces, si yo a este paciente, yo quiero estar seguro de que esta caída en la capacidad vital tiene que ver con atrapamiento aéreo, le tengo que medir el volumen residual y le mido el volumen residual por pletismografía. Y fíjense, en el cuadrante inferior derecho, el volumen residual del paciente es el que está a la izquierda, el que marca la flecha roja. Y fíjense lo que pasó con el volumen residual de este paciente. El de la flecha roja a la izquierda es el que debería tener el teórico, y el de la flecha roja a la derecha es el que tiene realmente, prácticamente tiene el doble de volumen residual. Y esto es lo que se ve en los pacientes obstructivos severos que tienen atrapamiento aéreo. Como se le cierra la vía aérea, le queda aire atrapado, y ese aire atrapado forma parte del volumen residual. Y el volumen residual aumenta a expensas de una disminución de la capacidad vital. Bueno, y este es el mismo caso que de recién, pero vamos a ver en números cómo está esto. Fíjense, disculpen que esto está en inglés, pero bueno, es así el software de este aparato. Fíjense, esta persona tiene un volumen residual que debería ser de 2 litros 10 y es de 4 litros 17, es decir, prácticamente duplicó su volumen residual, ¿de acuerdo? Y también, lógico, aumentó la capacidad pulmonar total, que es la TLC que aparece ahí, que debería ser de 4 litros 84 y es de 6 litros 07, aumentó un 25%. Bueno, esto es lo que se ve en los pacientes que tienen obstrucción grave y atrapamiento aéreo. Tienen un volumen expiratorio forzado en el primer segundo bajo, una capacidad vital forzada baja, pero no tan baja como el volumen expiratorio forzado, de modo tal que la relación entre ambas da siempre menor al 70%, y un volumen residual muy alto. Y acá tenemos otra curva flujo-volumen que tiene algunas características diferentes. Fíjense que esta curva flujo-volumen tiene una capacidad vital forzada baja, tendría que tener una capacidad vital cercana a 5 litros y este paciente tiene una capacidad vital de 3 litros. Fíjense que el flujo expiratorio pico no está mal, no está tan disminuido como en la patología obstructiva. Tendría que ser un poquito más de 9 litros por segundo y es alrededor de 8 litros por segundo, o sea que no está demasiado disminuido. Y fíjense que la caída de los flujos desde el flujo expiratorio pico hasta que termina la expiración es bien rectilínea, que no tiene esa forma cóncava que era tan característica de la patología obstructiva. Y vamos a ver qué es lo que pasa numéricamente. Fíjense que la capacidad vital forzada de este paciente es de 3 litros 09, 64% del teórico, casi 65% del teórico,
El volumen expiratorio forzado en el primer segundo es de 2 litros 98, 76% del teórico. O sea que fíjense que cayó capacidad vital, cayó volumen expiratorio forzado en el primer segundo, pero el volumen expiratorio forzado en el primer segundo incluso cayó un poquito menos que la capacidad vital, con lo cual la relación BEF/1 capacidad vital forzada es mayor a 70, o sea que este paciente no tiene obstrucción. Es decir, acá hay una patología restrictiva. ¿Por qué? Porque esta caída en la capacidad vital no puede ser por atrapamiento aéreo. Para que hubiera atrapamiento aéreo tendría que haber obstrucción severa y aquí no la hay, no hay obstrucción. O sea que si ustedes tienen una persona que tiene capacidad vital baja y tiene una relación BEF/1 capacidad vital forzada normal, es un paciente que tiene patología restrictiva. Tendrá una fibrosis pulmonar, tendrá lo que tendrá, pero es patología restrictiva pura. Y acá tenemos una curva flujo-volumen que no se ve con demasiada frecuencia, pero fíjense qué característica particular que tiene. Es una curva que es prácticamente un rectángulo, es decir, tiene amputación de los flujos expiratorios e inspiratorios. Fíjense que no existe el flujo expiratorio pico, los flujos expiratorios son bastante parejos, están alrededor de 1,5 litros por segundo y durante todo el ciclo expiratorio se mantienen en ese nivel, y los flujos inspiratorios también son bien amesetados. Cuando uno tiene una curva de estas características así en cajón, con flujos expiratorios prácticamente constantes y flujos inspiratorios también constantes, se habla de un patrón que es de obstrucción fija de la vía aérea. ¿Por qué obstrucción fija de la vía aérea? Porque los flujos expiratorios suelen empeorar cuando yo hago expiración forzada y mejorar cuando hago inspiración forzada, porque durante la expiración forzada tengo fenómeno de compresión dinámica y durante la inspiración se produce una dilatación pasiva de los bronquios. Sin embargo, acá los flujos son constantes durante la expiración y durante la inspiración. Por eso se habla de obstrucción fija de la vía aérea. Y esto la mayor parte de las veces tienen que ver con obstrucciones orgánicas en la vía aérea superior, como pueden ser tumores o estrecheces cicatrizales. En el caso puntual de este paciente, fíjense que tenía una estrechez en la tráquea que se veía en el círculo, que era la que le generaba este patrón de obstrucción fija de la vía aérea. Y esta persona que tenía esa estrechez en la tráquea, se le solucionó, se le colocó, se le dilató esa estrechez traqueal, y fíjense que en la curva flujo-volumen de la derecha, en azul está la curva original de obstrucción fija de la vía aérea, esa curva rectangular en cajoncito, y en la curva roja es después de solucionado el problema, una vez que se le dilató esa estrechez traqueal, como volvió a tener una curva flujo-volumen perfectamente normal. Y para finalizar vamos a ver un cuadro con cómo se modifican estos parámetros en la patología obstructiva y restrictiva. En la patología obstructiva, ¿qué es lo que pasa con la capacidad vital forzada? La capacidad vital forzada puede ser normal, pero si la obstrucción es muy severa y se acompaña de fenómeno de atrapamiento aéreo, la capacidad vital forzada puede disminuir. El volumen expiratorio forzado en el primer segundo en la obstrucción siempre está disminuido. Y la relación BEF/1 capacidad vital forzada en la obstrucción siempre está baja, menor del 70%. ¿Y qué es lo que pasa con el volumen residual? Que no se puede medir por espirometría, pero lo ponemos para enriquecer un poquitito el cuadro. Bueno, el volumen residual va a ser normal, salvo que el paciente tenga fenómeno de atrapamiento aéreo. Si tiene fenómeno de atrapamiento aéreo, le disminuye la capacidad vital forzada porque la vía aérea se cierra y no deja salir el aire, y ese aire que queda adentro contribuye a aumentar el volumen residual. ¿Y qué pasa con la patología restrictiva? La patología restrictiva siempre tiene capacidad vital forzada baja, siempre tiene volumen expiratorio forzado en el primer segundo bajo, pero la relación BEF/1 capacidad vital forzada es absolutamente normal. ¿Y cómo va a ser el volumen residual en la restricción? Siempre disminuido. Muy bien, y con esto terminamos la charla de hoy. Vamos a seguir a futuro con desarrollando el resto de los temas de la currícula de fisiología respiratoria.